parece que es un trabajo pues, muy pulido en la parte estadística y econométrica, y me parece que los resultados son consistentes con el análisis realizado. Me parece que lo importante del trabajo es que es promisorio, es decir, creo que hay mucho por hacer en este campo. Por supuesto, esta es una primera etapa, tal vez de todo eso que se puede hacer en el futuro. En la medida en que se pueden tomar muestras más amplias, creo que es clave efectivamente hacer un estudio comparativo con otros países, o de pronto tomar alguna muestra pequeña de algunos casos prototípicos y hacer la comparación. Y también se puede ampliar en el tiempo para observar las transformaciones que se pueden tener en el tiempo de estas estructuras que se han identificado. Y me parece que pues, uno de los aportes del trabajo es que muestra que en esta parte de educación primaria, que es como la base del proceso, hay unos problemas que pueden ser graves, y creo que eso muestra que es muy importante diseñar unas políticas aplicadas para la educación primaria como la base de toda la estructura educativa. Y creo que también en la parte teórica hay mucho por hacer, en la parte del análisis de las funciones de producción. Por supuesto, el modelo no tiene en cuenta como todos los procesos relacionados con efectos externos que puede generar la educación, que lo genera, y también las interacciones entre los mismos individuos, que yo creo que es otro punto que puede ser importante en la manera como se desarrollan los procesos educativos, en tanto que la educación es un proceso que genera una serie de externalidades positivas, y me parece que hay también una serie de fenómenos endógenos que pueden estar generando un efecto neto importante. Entonces creo que la investigación se puede ampliar de muchas formas, y creo que un estudio comparativo permitiría ver también algunos aspectos claves de los efectos diferenciales que se pueden captar. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias. Los comentarios, pues, en primer lugar, con respecto a lo que me decía el profesor Jaime, él pues tiene toda la razón en el sentido de analizar, las variables que se analizaron son todas de naturaleza sugestiva, porque en realidad si uno se pone a ver cómo medir calidad de educación, pues realmente no la hay. Porque la gran mayoría de variables que uno usa en este tipo de modelos son simplemente aproximaciones al comportamiento real que hay en el sistema educativo. Es por eso que nosotros hemos hecho con este tipo de variables simplemente una aproximación para estudiar el problema que hay en realidad. Cuando nosotros decimos qué hacer sobre qué variables incidir para mejorar el rendimiento, este es un estudio que hace una primera aproximación, donde, como les decía, en realidad esos estudios pues son nuevos. Nosotros hemos tenido el problema anteriormente que por ejemplo, el ICFES, a raíz de una política que ordenó la Corte Constitucional, que les obliga a ellos a soltar las bases de datos, porque anteriormente las bases de datos en educación no se conocían. Eso es a partir de estos últimos años, donde el ICFES ya está motivando la investigación en educación, pero nosotros no conocíamos bases de datos como tal. Entonces las variables que se están manejando simplemente son aproximaciones. En este tipo de estudios hay mucho por hacer todavía. Por lo menos un estudio próximo que yo planeo hacer es el estudio comparativo, por lo menos de Colombia con los países latinoamericanos, tanto en pruebas PILS o en pruebas PILS a nivel de ciencias y de matemáticas. Y eso me va a permitir a mí establecer una comparación de Colombia con países que a nivel económico están mucho mejor posicionados, como es el caso de Chile, el caso de Argentina, y el caso de países que están también por debajo de Colombia, como es el caso de Perú y Costa Rica. Entonces, el estudio se puede ampliar y nos va a permitir diseñar nuevas políticas que me permitan mejorar
condiciones que me vayan a dar recomendaciones más precisas sobre qué variables atacar para mejorar el rendimiento de los estudiantes en Colombia. Lo que yo quería resaltar es que por lo menos con respecto a las variables de gusto, que no son variables numéricas como tal, simplemente es una aproximación, es que en realidad a los estudiantes sí les gusta ir a la escuela, sí les gusta ir a aprender matemáticas. Lo que pasa es que no están dadas las metodologías para hacer eso. Entonces, por ejemplo, nosotros desde el departamento de matemáticas hemos empezado ya a trabajar en ese sentido. Por ejemplo, hemos trabajado fuertemente en la cuestión de olimpiadas de matemáticas a nivel de primaria y a nivel de bachillerato. Eso pues ayudaría a ser más buenos a los que son buenos, pero la idea es atacar con ese tipo de políticas a los estudiantes que están mal. O sea que, por ejemplo, un proyecto que tiene el departamento de matemáticas que todavía no se ha dado es ir a hacer olimpiadas allá a Agua Blanca, pero trabajar no solamente con los buenos sino con los malos, porque la idea es ayudar a subir a los estudiantes que están mal. Y de igual manera trabajar con los semilleros de matemáticas para estudiantes de bajos recursos, y particularmente el problema que se debe atacar son el problema de los colegios de sector oficial. Entonces, eso sería como una primera aproximación, pero que hay cosas por hacer, muchas. Y en general, pues el proyecto se debe extender para poder dar recomendaciones mucho más precisas sobre qué hacer y qué atacar en los estudiantes de Colombia. ¿De acuerdo? Con respecto a lo que me dijo el profe Rafa, pues no sé si también respondo la inquietud de él, diciendo pues que estos estudios son nuevos y que hay mucho por hacer. En realidad, uno puede investigar gran cantidad de datos y, ¿por qué no, compararlos con los países que tienen mejor relevancia, como por ejemplo Hong Kong y Singapur, para poder mirar qué pasa a nivel real con los estudios de matemáticas en Colombia. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Y hay que cambiar esta unidad para acá, que es el proyector. Está muy chévere eso. Sobre todo, digamos, sería bacano es pillarse, digamos, cuando sacan la síntesis de los indicadores. Ahí aparecen, a nivel de los sujetos, uno aparece, por ejemplo, la regla de sexo, como algo fuerte, pero no hay otro atributo. ¿Que nos están grabando? Porque, por ejemplo, la educación de los padres, la educación, eso pesa más en un ensayo, profe. En el grado cuarto teníamos el problema, porque en el grado cuarto no hay hacer un experimento en octavo, o sea, que las variables, porque en el grado cuarto solo se trabajaron en dos países, en cambio en el grado octavo se están todos los inversiones. Alguien hay que pegarle la tía, es establecer algún tipo de comparaciones con los países que tienen. Es llegar a esto mismo, pero con los años, a ver qué pasa, mezclando eso, qué pasa con lo que tenemos acá. Porque eso se puede ver, claro, con la misma. Claro, porque eso sí podría generar algún tipo de coordinador de política mucho más alto. Me parece a mí. El proyecto de investigación está dirigido hacia eso. No, pero algún momento me encanta de tema. Me parece muy bonito. ¿Listo? Yo creo. Bueno, listo, siempre yo me presento y me toca preguntar. Bueno.